Cielito Díaz vende bocachicos en la plaza de mercado de Santa Elena, en Cali. Unos jóvenes del lugar le preguntan que por qué tiene precios tan altos. Porque me lo venden caro y lo tengo que vender caro. Así de sencillo. Cali ha tenido que recurrir a un corredor humanitario. Han llegado alimentos, pero los compradores denuncian que los precios se están triplicando. Algunos vecinos, antes de la subida de precios, aseguran que ya les costaba comer. El mundo y el país enfrentan una situación de encarecimiento de productos. Las cadenas de logística y transporte de alimentos se han visto afectadas. Pero, ¿controlar precios resuelve estos problemas? Aquí, en Conciencia Política, te lo explicamos. La cadena Bloomberg ha titulado que estamos consumiendo la comida más cara desde la década de 1970. Los precios mundiales de los alimentos subieron un 33% en agosto con respecto al año anterior, según muestran los datos de la FAO. Hay diversos factores: los altos costos de fletes o fertilizantes, la falta de contenedores, la escasez de mano de obra o la disminución de las reservas de divisas están obstaculizando la capacidad de los países para importar alimentos. El problema es más grave en las economías emergentes como Colombia, porque el costo de los alimentos representa una mayor parte del gasto de los hogares, lo cual pone en riesgo la situación de seguridad alimentaria, especialmente para los hogares más pobres y vulnerables. Para el gobierno, la dinámica del mercado internacional impacta de manera directa la formación de precios nacionales de los principales insumos utilizados en las actividades agropecuarias, colocando en riesgo la seguridad alimentaria de la población colombiana. Por eso, a través del Ministerio de Agricultura y con la coautoría de algunos senadores y representantes a la Cámara, radicaron el proyecto de ley por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios y el Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios. Este proyecto busca intervenir en el mercado de los insumos agropecuarios a través del seguimiento, vigilancia y control de precios de los fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, medicamentos, vacunas y alimentos preparados para animales. Pero hay que dimensionar el problema. El costo de los insumos agropecuarios se enmarca en un problema global. No existe aún un horizonte temporal que indique cuándo podrían estabilizarse o incluso reducirse los costos de los insumos agropecuarios. Se deben ajustar las expectativas. Los diferentes actores objeto del proyecto deben ser conscientes de sus alcances reales, sobre todo quienes ven con gran esperanza que el proyecto se convertirá en una política de subsidios para mitigar los impactos del encarecimiento en el sector agropecuario. No puede olvidarse que los recursos siempre serán escasos. El presupuesto destinado a cualquier política pública es insuficiente en tanto las expectativas y necesidades son ilimitadas. El proyecto no puede olvidarse de los criterios de priorización del gasto y debe considerar que las intervenciones tienden a generar externalidades negativas y efectos no deseados que pueden terminar por agravar la situación. Es muy importante la información transparente. Los productores deben contar con mayor cantidad de información del mercado para que puedan identificar las variabilidades de los precios. Así, estos productores podrán tomar mejores decisiones de compra y, por supuesto, mejorar su participación en el mercado. Hay que advertir las percepciones sobre la inspección, vigilancia y control. Particularmente llama la atención las expresiones referidas al control de precios. Es preocupante el uso y el abuso que se puede hacer de este articulado y de los mecanismos que terminen por implementarse. Una vez se convierta en ley de la República, un gobierno de corte populista e intervencionista contaría con un marco legal para exacerbar el control de precios o la fijación no solo de los insumos, sino también de los productos y alimentos, llevando a una crisis de escasez e inseguridad alimentaria. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional deben tener mucho cuidado al intervenir en este mercado. Hay que llamar la atención sobre el control de precios. Ningún gobierno cuenta con la capacidad para conocer toda la información que surge del proceso de mercado. Por esta razón, la planificación central y el intervencionismo terminan por generar crisis, desabastecimiento, inflación y pérdida del poder adquisitivo, especialmente de los más pobres. Solo basta con mirar los países de la región que han hecho control de precios y las crisis que han generado. Los precios transmiten información que facilitan la coordinación social descentralizada para lograr movilizar recursos y satisfacer nuestras necesidades. Para ir de una menor coordinación a una mayor es necesario que los precios sean libres, que los agentes económicos puedan recibir la información para aprender y que la entrada al mercado también sea libre. Recuerden, una buena intención podría traer efectos indeseados.
La fijación de precios no eliminará la escasez. Una intervención estatal para controlar los precios y limitar la entrada en el mercado llevaría a una descoordinación del proceso de mercado y lo terminaría por afectar no solo al mercado, sino al bolsillo de todos los colombianos. Se estaría reemplazando el sistema de asignación vía precios por otros sistemas como largas colas para acceder a los productos en alta demanda, mercados negros, favoritismo a determinados sectores, especulación o incluso corrupción. También es preocupante el impacto negativo en la competitividad. La distorsión de los precios podría hacer que seamos menos capaces de competir. Quitar de la ecuación de la producción la información de los precios termina generando desincentivos a la innovación y a la eficiencia en el proceso productivo. A propósito de esta discusión, les recomendamos el libro 4000 años de controles de precios y salarios, en donde se evidencia que a pesar de los ejemplos que brinda la historia, muchos gobiernos y funcionarios públicos sostienen que el control de precios es una medida efectiva para controlar la inflación. Sin embargo, las políticas de controles de precios son perversas, porque no solo posponen en el tiempo las medidas efectivas para controlar la inflación, sino que además desorganiza la producción y la distribución y crean una fuerte división social, amenazando la libertad económica de los individuos. Recuerden, el mercado en sí mismo puede ser imperfecto, pero el intervencionismo estatal lo hace aún más imperfecto y las fallas del Estado siempre son más costosas para la sociedad y los individuos. Nos vemos el mes que viene con más Conciencia Política.